Bienvenidos a otro episodio de Filosofía, Psicología, Historias. Hoy vamos a hablar de Platón y el conocimiento. Recordemos que Platón nació en Atenas, o algunos dicen que en Egina, alrededor del año 427 a.C., y murió en Atenas en el 347 a.C., a los 80 años. Cabe señalar que el 24 de abril de 2024 se confirmó la teoría de que su tumba está en la Academia, aquella escuela de filosofía que fundase en Atenas, y que esto fue descubierto gracias a unos escritos conservados en Herculano luego de la tragedia del Vesubio. Pero hoy nos vamos a referir a cómo se alcanza el conocimiento según este filósofo. Si bien Platón no nos deja un sistema en sí, sus ideas se pueden condensar bajo ciertos rótulos. Como buen discípulo de Sócrates era enemigo de los sofistas, aquellos que ponían el argumento por sobre la verdad, y decía que no podía ser lo que decían los sofistas, aquello de que el ser humano individual era la medida de todas las cosas. Él decía, si así fuese, la concepción del mundo que cada uno pueda tener, cualquier hombre, cualquier loco, un niño pequeño o una persona que duerme, sería tan aceptable como cualquier otra. Para Platón no podemos proporcionarnos el conocimiento a través de nuestras sensaciones, puesto que el conocimiento solo es posible por medio de las ideas, por medio de imágenes y formas generales que convierten el caos en el orden del pensamiento. Si pudiésemos conocer cosas concretas, el pensamiento sería imposible, porque nosotros aprendemos a pensar mediante la agrupación de las cosas en clases según su semejanza, y expresamos la clase como un todo mediante un nombre común. Por ejemplo, el concepto de ser humano nos permite pensar en todos los seres humanos. El concepto de mesa nos permite pensar en todas las mesas. Estas son las ideas para Platón. Estos conceptos generales, estos arquetipos, él los llama ideai o eida. No tienen objetividad para los sentidos, pero son perfectamente reales para el pensamiento, porque no tienen cambio, aun cuando todos los objetos que se presentan a nuestros sentidos los destruyan con su percepción. Los seres humanos nacen y mueren, pero el ser humano sobrevive como idea. Cada triángulo en las matemáticas no es más que un triángulo imperfecto que tarde o temprano desaparece y por consiguiente, en cierto modo, no tiene realidad. Pero el triángulo en sí, la idea de triángulo, la forma y la ley de todos los triángulos es perfecta y eterna. Todas las formas matemáticas son ideas, por ejemplo. Todas son perdurables y acabadas. Todo lo que nos dice la geometría, es decir, los triángulos, los círculos, los cuadrados, las esferas, continuará siendo verdad y por consiguiente real. Aun cuando en el mundo físico nunca hubiesen existido ni llegasen a existir tales figuras. Estas abstracciones son reales, aunque parezca un oxímoron lo que acabo de decir. Los actos individuales, entonces, tienen una fugaz existencia en el mundo, pero la virtud permanece como realidad perdurable para el pensamiento y es un instrumento para éste. Lo mismo sucede con la hermosura, la belleza, la grandeza, la semejanza. Son reales para la mente como las cosas bellas, grandes o semejantes para los sentidos. Por eso las cosas son lo que son si participan de las formas perfectas o de las ideas, es decir, si son la manifestación física de la idea. Estas ideas algunos las llamarán primer motor inmóvil, alma del mundo, Dios. Mueve y ordena todas las cosas según las leyes y las formas eternas. Las ideas perfectas e inmutables fueron llamadas por los neoplatónicos como el logos, o sea, la divina sabiduría o mente de Dios, y llamada anteriormente por los presocráticos como Sofía, la sabiduría universal. Para Platón,
poder contemplar este bien mayúsculo, el ideal que conformó todo el proceso creador, constituye el más alto objetivo del conocimiento. El movimiento y la creación no tienen un carácter mecánico, sino que suponen la existencia en el mundo, como en nosotros, de un alma o un principio de vida, que es su energía radical. Entonces, todo lo que posee esta energía es real. Por lo tanto, la materia no es sustancialmente real, sino meramente un principio de inercia, una posibilidad que espera que Dios o el alma le den forma específica y se acomode a alguna idea. El alma es la fuerza motriz del ser humano y parte del alma de todas las cosas. Es vida pura, incorpórea e inmortal, que existía antes del cuerpo y al unirse con el cuerpo, ha llevado de encarnaciones anteriores muchas reminiscencias que al ser despiertas por la nueva vida se consideran como nuevos conocimientos. Esto es muy interesante porque para los griegos, quizás heredado de la doctrina hindú pitagórica órfica de la inmortalidad, no solo el alma se une a la materia una vez, sino que reiteradas veces. Pasará por el río del olvido, olvidará todo lo anterior, todo lo que tuvo en ese mundo de las ideas, y finalmente lo que aparezca como conocimiento en realidad será un recuerdo. Serán reminiscencias despertadas en una nueva vida. Todas las verdades matemáticas, por ejemplo, son de este modo innatas, están antes de que nazcamos. La enseñanza solo promueve el descubrimiento de cosas que el alma ya conoce, de otras vidas anteriores. Al morir el alma o principio de vida, se traslada a otros organismos según sus merecimientos en anteriores avatares. Cuando a través de diversas existencias se haya purificado el alma, queda liberada de otras reencarnaciones y asciende a un paraíso donde vive en felicidad perdurable. Entonces, para hallar el conocimiento, Platón, desde esta perspectiva dualista en donde el ser humano está viviendo en la materia, tratando de encontrar la idea, la vida mental entonces pertenece a un plano distinto de la materia. Y esta vida mental quiere acercarse a la verdad. Pero para eso deberá llegar a este logos del que hablaban los neoplatónicos, que es lo que podríamos llamar un diálogo interno. Por eso Platón nos dice la siguiente frase con la que me despido. Hasta el próximo episodio, que dice así: pensar es el diálogo consigo mismo. Y si es de tu interés seguir profundizando acerca de cómo adquirir el conocimiento y de saber por qué pensamos como pensamos, puedes adquirir mi libro Hacia la filosofía de la libertad, que se encuentra en Amazon y en Mercado Libre.